Hola, muy buen día. Mi nombre es Hernán Osorio y estoy aquí para compartirles una temática muy importante y es el ordenamiento territorial. Normalmente hemos escuchado en nuestras conversaciones, especialmente en política, incluso en los medios de comunicación, acerca de lo que sucede en nuestros territorios. Pero ¿realmente entendemos qué es lo que está pasando allí? ¿Nos quedamos solamente con el mensaje que nos transmiten esos medios de comunicación o la prensa? Y deberíamos ir un poco más allá. Y es por eso que es importante que abordemos el ordenamiento territorial entendiendo desde sus fundamentos, desde la base, de qué se trata, por qué es tan importante en nuestra cotidianidad y cuál es el impacto en términos de sostenibilidad medioambientales y especialmente de nuestras comunidades. A continuación, entonces, los invito a que disfrutemos de esta conversación en la que vamos a poder abordar esos aspectos claves o principios que son fundamentales para poder lograr un mejor entendimiento acerca de lo que es el ordenamiento territorial. Entonces, iniciemos por entender que el ordenamiento territorial es un conjunto de políticas, planes y normativas que regulan el uso del suelo, los recursos naturales y, por supuesto, el espacio construido cuando estamos hablando de nuestras ciudades o de las áreas urbanas en los diferentes municipios. Y todo esto para fomentar un desarrollo equilibrado y, sobre todo, sostenible. Es decir, que el objetivo principal del ordenamiento territorial es garantizar que los recursos y los espacios que sean utilizados de manera eficiente, equitativa y sobre todo respetuosa con el medio ambiente. Aquí hay que tener en cuenta algunos componentes esenciales, es decir, el espacio físico. Tendríamos entonces que hablar sobre zonas urbanas, zonas rurales, protegidas, especialmente en nuestra economía y en Colombia, sobre el desarrollo económico. Estas áreas son claves para la competitividad de nuestro país. En cuanto a los recursos, tenemos que identificar lo que es esencial, es decir, el agua, el suelo, los bosques, toda la biodiversidad. Y esto, a su vez, está regulado por un conjunto de normativas, es decir, todas las leyes, normas y planes locales, regionales, incluso nacionales, que permiten la adecuada administración tanto de esos recursos como de lo que sucede en ese espacio físico. Ahora, ¿por qué debería importarnos? ¿Por qué es importante el ordenamiento territorial? Pues porque este ayuda a prevenir desastres naturales. Al regular el uso de las áreas vulnerables, es decir, por ejemplo, en el caso de las inundaciones, deslizamientos, ya lo hemos visto con los diferentes eventos que han sucedido recientemente en nuestro país. Y junto con esto, pues promueve el uso eficiente de esos recursos, sobre todo, por ejemplo, como en el caso de Bogotá, la administración del agua y los racionamientos que hemos tenido que vivir de forma reciente. Y con esto, pues, por supuesto, reducir ese desperdicio de esos residuos y mitigar el impacto ambiental que tengan. Junto con esto también vamos a entender que esos factores claves o aspectos determinantes del ordenamiento territorial permiten o facilitan la equidad social al distribuir la infraestructura y los servicios públicos de una manera justa. Ahora, ¿qué pasa con esto? Esto tiene unos beneficios que son claves para poder lograr entender el impacto del desarrollo y el ordenamiento territorial en cada una de nuestras comunidades. Y estos beneficios van desde el desarrollo sostenible, es decir, integrar aspectos sociales, económicos y ambientales, hasta mejorar la calidad de vida, tanto en los espacios públicos como en espacios que desde la misma arquitectura sean accesibles, que garanticen una movilidad eficiente, no solamente en las ciudades, sino incluso en la capacidad de interconectar con infraestructura entre cada una de ellas. Y por supuesto de lo que sucede en nuestra cotidianidad, en nuestras comunidades, sobre unos servicios básicos garantizados, especialmente para poblaciones vulnerables. También otro de los beneficios es la prevención de conflictos, pues esto minimiza las disputas sobre el uso de los suelos en términos de lo que es la agricultura, la urbanización y demás. Y esto ha venido arraigado en nuestra historia como nación y es la que ha generado esos conflictos. Ya lo vemos que eso hace parte de los ideales de las o de los grupos al margen de la ley que han querido defender, digamos, que existe un ideal respetable para poder garantizar esos procesos de agricultura y de urbanización y de consolidación de los territorios, pero también ha existido el actuar del Estado para preservar los derechos de las personas que están interviniendo en esas comunidades o en esos territorios.
y esto genera conflictos. Entonces, el ordenamiento territorial busca minimizar esas disputas sobre el uso del suelo. ¿Cómo afecta esto nuestras vidas diarias? Pues es lo que vivimos en nuestro espacio donde coexistimos, donde tenemos estos desarrollos urbanos, rurales. El ser humano es inherente al mismo territorio donde habita y es allí donde suceden toda su cotidianidad, toda su vida diaria. Y en este ordenamiento territorial infiere muchas cosas en nuestras vidas sobre los motivos de desplazamiento. Por ejemplo, en una ciudad, cuando nos desplazamos para ir al colegio, a la academia, a la universidad, cuando nos vamos para el trabajo, cuando vamos para una cita médica o incluso en una escala diferente, cuando desplazamos a nuestras familias de una ciudad hacia nuestro lugar de descanso, nos vamos para una finca, nos vamos para hacer turismo. Todo eso sucede en torno a lo que determina el ordenamiento territorial y es por esto que es tan importante, porque afecta nuestra cotidianidad. Ahora, todo esto sucede a partir de tres ejes fundamentales o principios claves del ordenamiento territorial y de la planificación urbana. En primer lugar, la equidad y junto con esto la sostenibilidad. Y esto se da en términos de la participación ciudadana. Cuando tomamos esos tres factores claves, entendemos de lo que hemos venido conversando acerca de, por ejemplo, la equidad sobre la mitigación o la distribución social justa y equitativa de los territorios y del uso y de la administración de los recursos de cada uno de esos territorios, de la sostenibilidad para poder hablar del impacto medioambiental, económico y financiero que podemos generar en los territorios. Y por supuesto, esto sucede en función de la participación ciudadana. Ahora, esta participación ciudadana no es solamente desde el Estado hacia las personas, sino desde la identificación propia de las necesidades de cada una de las comunidades que habitan en los diferentes territorios. Con los aspectos o principios que hemos conversado hasta el momento, ya podemos poner sobre la mesa la idea de que el ordenamiento territorial es importante para poder integrar los territorios en los que habitamos, llámese rural o urbano o esos espacios intermedios en los que transitamos de un punto hacia el otro y podemos entender que lo rural y lo urbano son uno mismo, es decir, un solo territorio que coexisten con diferentes características, diferentes condiciones y diferentes recursos. Y aquí es donde la administración, es decir, el planificador urbano o aquel personal que está dedicado al ordenamiento territorial, tiene que hacer una excelente administración de estos recursos, no solamente en términos de políticas públicas y el ejercicio de las mismas, sino desde la identificación, como les mencionaba hace un momento, sobre esa equidad social de las necesidades de las comunidades. Entonces, es muy importante que en nuestras conversaciones incluyamos el ordenamiento territorial, la planificación de nuestros territorios, la gestión de cada uno de ellos para poder ver cómo esa coexistencia de nosotros como seres humanos, como ciudadanos, se da en el territorio. Porque normalmente hemos visto esta conversación desde lo que nos brinda el territorio, es decir, de lo que significa para nosotros los ríos, las montañas, los cultivos, el campo, la cultura, la educación, pero también tenemos que ver que desde nuestro ejercicio social como ciudadanos tenemos que tener un impacto en ese territorio para poder administrar bien esos recursos, para poder fortalecer la educación, la cultura, el significado de cada uno de los elementos que están presentes allí, del valor de las comunidades, de las personas, de lo que administramos como recursos. Y ese ejercicio lo hemos visto de una manera muy juiciosa, por ejemplo, en la administración aquí en Bogotá, sobre cómo esos recursos que se han ido mermando, que ha sido el agua, lo tenemos que distribuir de una manera inteligente dentro de los pobladores o dentro de la población en general de los ciudadanos aquí en Bogotá y que a su vez nosotros tenemos que garantizar la preservación de esos recursos mediante el impacto que nosotros podamos generar, buscando ahorrar agua, buscando no generar un desperdicio de ese recurso, buscando crear acciones que permitan, digamos, generar ese impacto positivo en esos ecosistemas. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta la importancia del ordenamiento territorial. Más adelante vamos a ver otros aspectos claves que nos van a ayudar a lograr un mejor entendimiento. Continuemos.
Aunque ya hemos mencionado algunos beneficios del ordenamiento territorial o de la planificación urbana en cada uno de nuestros entornos o en nuestros territorios, es importante resaltar el valor de cada uno de estos. Vamos con la promoción del desarrollo sostenible. Ahora, el desarrollo sostenible no solamente es un asunto verde, como muchas veces se nos ha querido implantar el mensaje en medios de comunicación, en redes sociales y demás. Resulta que la sostenibilidad va más allá, va con lo financiero, con lo económico, con la administración de los recursos disponibles, va con una participación ciudadana, es decir, que ese desarrollo sostenible también tiene que tener unas acciones de seguimiento, unas acciones de evaluación que permitan garantizar hacer un monitoreo eficiente a todas las acciones que pretenden garantizar esos recursos y esa disponibilidad a futuro. No es solamente hablar de reciclaje o de economía circular. Es decir, que la promoción del desarrollo sostenible a partir de la planificación urbana o la planificación de nuestros territorios incluye aspectos que son relevantes para nuestra cotidianidad, para nuestra sociedad, para lo comunitario, para que con ello garanticemos entonces que ese desarrollo realmente sea sostenible en el tiempo. Junto con esto podemos hablar entonces de organizar el uso del suelo y de sus recursos. ¿Qué pasa con esto? Esto lo vemos un poco más en nuestras ciudades, porque hace parte, digamos, de un lenguaje más cotidiano. Normalmente cuando vamos por una avenida principal y vemos un montón de locales comerciales, si hablamos de ordenamiento territorial, entonces nuestra conversación con nuestro vecino se va a basar en que el uso del suelo en este sector es permitido que sea comercial. Si avanzamos hacia otros sectores de la ciudad, vemos industria, porque está permitido ese uso del suelo. Y existen diferentes herramientas como el zoning o el mapping que digamos que son conceptos un poco más técnicos, nos permite entender desde nuestra realidad como personas, como peatones, qué es lo que sucede en ese territorio, en ese entorno inmediato. Y ese uso del suelo es el que nos permite a través de una valoración técnica, económica, financiera, jurídica y legal, entender que hay áreas de desarrollo, que hay áreas de protección, que no simplemente vamos a tener que hacer una implantación urbana y vamos a crecer. No, no podemos hacerlo de una manera desmedida. Hay unos usos del suelo que nos van a permitir limitarnos, que nos van a permitir organizarnos, y eso es lo que sucede en algunos municipios o ciudades en nuestro país donde se restringe el crecimiento de la ciudad hacia el norte, hacia el oriente, hacia determinadas zonas, porque allí hay bosques, porque allí hay humedales, porque hay áreas de reserva, porque hay áreas agrícolas y esas áreas deben ser protegidas. En esto consiste esa organización del uso del suelo y de esos recursos. Ahora, cuando hablamos de los recursos, recordemos cuáles son. El agua, el tema de la agricultura, el tema incluso aquí puede entrar el tema de las energías, el tema de los recursos o de los elementos asociados al tema de los hidrocarburos. ¿Por qué? Porque esa ciudad que está implantándose o ese territorio que se está consolidando necesita consumir energía, necesita consumir agua. Entonces pregunta, ¿de dónde la vamos a sacar? ¿Cuál es nuestra fuente más cercana? ¿Cómo vamos a garantizar la interconexión de esos servicios básicos? Es importante que esa administración de esos recursos se haga de una manera inteligente, pensando en el desarrollo sostenible de cada uno de esos territorios. Finalmente, como hemos hablado hace un momento, el tema de la prevención de los conflictos sociales y ambientales. Hace poco se mencionaba en Colombia sobre el aumento en las curvas o en los límites, digámoslo de una forma un poquito más clara, sobre la protección de los páramos o de las cuencas de determinadas áreas hidrológicas. ¿Qué pasa con esa protección? Que cuando tú trazas una línea, digamos, horizontal en una montaña para proteger la parte superior, que es un páramo, resulta que cuando tú vas a ver dentro de ese territorio, hay cultivos, hay ganadería, y pues el limitar las actividades de alto impacto en esos sectores, pues hace que yo a ese ganadero le diga, ya no puede tener sus reses ahí, ya no puede cultivar ahí. Y esto fue muy sonado recientemente en Colombia por lo siguiente. Resulta que se estaba regulando esa línea horizontal para administrar los recursos presentes en ese territorio físico, era para garantizar la prevención de un uso o un aprovechamiento desmedido de los recursos mineros que hay en esos sectores. Entonces, ¿qué pasa?
Por un lado, se le está dando la oportunidad digamos, a esa explotación de esos recursos, pero por otro lado se estaba generando un impacto dentro de la parte agrícola y productiva de las personas que habitan ese territorio. Sin embargo, en otros sectores, esa misma línea, si lo imaginamos en una montaña, ¿qué estaba haciendo? Estaba restringiendo esos recursos y dándole mayores, digamos, capacidades agrícolas y de ampliación a su territorio, generando un impacto ambiental negativo desde esas personas, esas comunidades que estaban allí. Entonces empieza a haber un juego muy interesante, complejo, con un montón de variables técnicas y aspectos legales que nos empiezan o que nos llevan a entender el territorio de una manera diferente, y esto es lo que lo hace interesante en las conversaciones que tengamos en nuestra cotidianidad, para que podamos no solamente hablar entre comillas con un poquito más de autoridad con el mensaje que podamos estar impartiendo, sino para que podamos entender qué es lo que sucede en nuestro territorio inmediato y con ello proponer desde la participación ciudadana acciones que realmente generen un impacto en nuestras comunidades y en cada uno de los territorios que habitamos. Continuando con nuestro mensaje de exploración hacia entender cuál es el impacto o la importancia del ordenamiento territorial y de la planificación de cada uno de nuestros territorios, tenemos que abordarlo desde el impacto en la vida diaria. ¿Qué es lo que pasa en nuestras cotidianidades? Hace un momento hablábamos de lo que sucede o de los motivos que nos llevan a desplazarnos por la ciudad, ¿cierto? Y eso sucede en un territorio y eso sucede con una comunidad. No solamente sucede en lo particular porque muchas personas salen en un horario determinado, hace su trabajo, hace su universidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al poder generar un ordenamiento, una planificación urbana, vamos a garantizar que esa movilidad se dé en nuestros territorios. Cuando hablamos de una movilidad urbana, no solamente nos referimos a lo que sucede en las ciudades capitales, digamos Bogotá, Medellín, Cali y demás, sino a la movilidad que sucede en cada una de las cabeceras municipales o en los territorios conformados urbanos, es decir, su plaza, su parque, calles y demás. ¿Por qué? Porque es que allí es donde están viviendo las personas. En ese lugar es donde se están desplazando esas personas. Entonces, se los pongo de esta manera para las personas que están aquí en Bogotá, me van a entender un poquito más. ¿Qué es lo que pasa con el desplazamiento hacia los colegios que están fuera de Bogotá? Resulta que en hora pico, es decir, en horas de la mañana, los niños hacen su desplazamiento desde sus lugares de residencia hacia esos colegios. Súmale a eso entonces los desplazamientos que hacen las personas para ir al trabajo, los desplazamientos que hacen las personas para ir al colegio, para ir a sus universidades, las personas que van a una cita médica. Todo eso configura esa hora pico y genera un impacto negativo en el desplazamiento de esos niños que terminan siendo esa población vulnerable o afectada por esas condiciones de tráfico. Si existieran lineamientos de ordenamiento territorial coherentes con la necesidad de desplazamiento de las personas, ahí es donde impactamos la vida cotidiana de las personas, ahí es donde impactamos esa vida diaria, para garantizar entonces que el desplazamiento al colegio de esos niños no tenga que hacerse en una hora pico desde una localidad central en Bogotá hasta la periferia o hasta por fuera de Bogotá, a las afueras de Bogotá, impactando negativamente su vida porque pues terminan ellos desplazándose en una ruta escolar una hora, hora y media a las 5 o 6 de la mañana cuando pues eso no es natural para nuestros niños, no debería ser así. Pero si garantizamos desde el ordenamiento territorial y desde la planificación urbana la disponibilidad de centros educativos cercanos a las áreas de mayor densidad poblacional, esas personas que habitan ese territorio tendrían una oferta eficiente de colegios, de universidades, de instituciones educativas, donde puedan simplemente hacer un desplazamiento de una forma, digamos, con un menor impacto negativo en sus vidas y en su cotidianidad. ¿Qué pasa con este impacto en la vida diaria? Pues que también vamos a fomentar la inclusión desde las comunidades. Resulta que desde la parte poblacional nosotros tenemos que identificar o garantizar que esa inclusión se dé en todo sentido y en toda condición a toda la población. Y ese es el famoso concepto de la universalidad, que todos, independiente de nuestra condición o discapacidad física, motora, cognitiva y de cualquier otro espectro, podamos hacer un desplazamiento adecuado
desde la misma arquitectura, es decir, desde nuestro apartamento, desde nuestra casa, de cómo nos relacionamos con el entorno urbano y de lo que sucede en nuestra ciudad. No debería existir una limitación espacial o física en nuestras ciudades para segregar de alguna manera que una población de un sector no pueda desplazarse a otro. Y eso lo vemos en los conflictos incluso sociales y de violencia en nuestro país, donde se habla de las famosas fronteras imaginarias, donde las pandillas ejercen poder en ese territorio y demás. Fíjense lo interesante de esto. El que está generando violencia con esas pandillas en esos territorios tiene claro cuál es el concepto del territorio y tiene claro cuál es el concepto de la inclusión y va en contra de él. Pero si nosotros como sociedad, como comunidad, nos ponemos de acuerdo para poder abordar ese ordenamiento territorial y tener un mejor entendimiento de lo que sucede en nuestro territorio, vamos a poder entonces tener un mejor relacionamiento con él. ¿Y para qué les planteo esta idea de la inclusión hablada o descrita desde este punto de vista? Para que aquello que ya hemos mencionado antes, la participación ciudadana, se consolide, se fortalezca. Yo he visto a lo largo del desarrollo de los diferentes proyectos en los que he podido participar de impacto social que esa participación comunitaria se ha visto afectada o debilitada por la imposición de los diferentes proyectos. Entonces llegan a las comunidades iniciativas de distrito o del estado en que se le dice a la comunidad, vamos a hacer esto, firme acá, y resulta que eso no tiene nada que ver con la participación ciudadana. Tiene que existir un diálogo que sea de doble flujo, que nos permita manifestar nuestras necesidades, explorar nuevas alternativas, para que en un común acuerdo podamos definir qué es lo mejor para nuestra comunidad, para nuestro entorno y para garantizar la participación del Estado o la intervención del Estado en ese mejoramiento de esa comunidad, en ese territorio. Es importante abordar esta inclusión de las comunidades no solamente desde la universalidad o desde la accesibilidad, sino desde la participación ciudadana, porque independiente de nuestra condición o discapacidad o limitación que tengamos, somos ciudadanos, tenemos derecho, pero también tenemos el deber de participar activamente en lo que sucede en nuestros entornos inmediatos. Finalmente, como para lograr un mejor entendimiento de lo que está pasando acá, hemos hablado de conflictos, hemos hablado de asuntos sociales, pero aquí también tenemos que hablar de las desigualdades espaciales. ¿Y por qué menciono esto? Porque hace un momento incluso lo habíamos traído sobre la conversación en cómo se segrega de alguna manera que habitantes de un sector, por ejemplo, en el caso de Bogotá, del sur, les cuesta mucho hacer un desplazamiento hacia el norte para gozar o disfrutar de aquel centro de Esperanza donde está ese famoso parque vertical que se acaba de construir al norte de Bogotá. Ese es para el beneficio de los ciudadanos, no para el beneficio de los ciudadanos solamente de los que están en su entorno inmediato, sino para que todas las personas, independiente del lugar de donde vengan, de la ciudad de Bogotá, del extremo que sea, puedan hacer un uso eficiente de esto. Pero resulta que cuando vamos a ver, ahí abordamos nuevamente el tema de la movilidad urbana. ¿Cuánto le cuesta en términos de dinero o de costo económico a esa persona, digamos, de Ciudad Bolívar hacer un desplazamiento hasta el centro andino? ¿En su bus o en un Transmilenio? ¿Bajo qué condiciones está haciendo ese desplazamiento? También incluir el tema del tiempo del desplazamiento. Entonces tú vas a ver a la hora de la verdad, no se está garantizando del todo ese derecho al uso o al aprovechamiento de ese espacio urbano para esa persona. ¿Por qué? Porque le está costando 2 horas de tráfico, 10, 15 mil pesos, que no es fácil conseguirlo en términos socioeconómicos para una persona ubicada en ese sector o para ese tipo de población que son más vulnerables, que somos más vulnerables. Entonces, cuando colocamos eso sobre la mesa, nos damos cuenta que aquí hay unas desigualdades espaciales. Y ahí es donde yo admiro mucho algo que sucede como urbanista. No estoy hablando de él como administrador público, sino como urbanista del señor Enrique Peñalosa, quien fue alcalde de Bogotá en 2 periodos, en los que proponía que esas desigualdades espaciales se minimizaran de la mejor manera, ofreciendo infraestructura deportiva, entretenimiento, de capacidades tecnológicas, de educación pública, de calidad.
en las zonas donde realmente se necesitaba. Es decir, cuando tú lo vas a ver en un mapa donde hay una mayor densidad de población, donde hay unas condiciones de violencia que son, digamos, evidentes, donde las condiciones socioeconómicas demandan o muestran esa necesidad, por eso es importante la participación ciudadana, de que se haga una intervención de parte del distrito, de parte del Estado en cada una de estas localidades. Y es muy importante esto porque esta misma dinámica sucede en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en cualquier ciudad del mundo, donde esa desigualdad espacial y social está generando unos polos muy fuertes, muy marcados, que tenemos que resolver en función de garantizar esa igualdad, esa equidad. ¿Recuerdan los principios claves que habíamos hablado al inicio de esta conversación? Bueno, aquí creo que cobra más sentido para todos nosotros. Continuemos con ese tema que es bastante interesante y sé que les va a gustar mucho. Hemos hablado sobre los aspectos claves, beneficios, hemos hablado sobre los determinantes del ordenamiento territorial como para darle una mejor definición a ese ordenamiento territorial y de cómo éste impacta nuestras vidas. Pero resulta que esto también trae consigo unos retos y unas oportunidades. Permítame contarle acerca de esos principales desafíos de lo que vivimos en nuestras vidas. Hace un momento les hablaba sobre la implantación urbana, es decir, lo que sucede en los diferentes municipios, incluso el crecimiento de nuestras ciudades. Y este es un desafío que vivimos constantemente. ¿Por qué? Porque somos más quienes estamos habitando nuestras ciudades y existe una migración, un flujo de los municipios o del, digamos, del territorio, de las personas que habitan el territorio rural hacia las ciudades. Y esto provoca un crecimiento urbano y desafortunadamente es un crecimiento urbano descontrolado, donde cuando analizamos las periferias urbanas, nos damos cuenta de asentamientos informales, de segregaciones sociales, económicas y un montón de factores más que afectan ese ordenamiento territorial. Entonces, ¿qué pasa? Que ese crecimiento urbano descontrolado o esa urbanización rápida genera esos asentamientos, pero con un impacto negativo que es la pérdida de esos espacios verdes. Recuerdan que hace un momento hablamos sobre el uso del suelo y sobre las áreas hacia donde puedo crecer y hacia dónde no. Resulta que con ese crecimiento urbano descontrolado, se desdibujan, se borran esos límites de las áreas de reserva, de protección, de desarrollos futuros y demás. Y entonces, ¿qué pasa? Se empieza a consolidar el territorio y es algo que debe estar regulado porque si nosotros permitimos o no afrontamos ese desafío, el crecimiento de las ciudades va a generar una mala administración de aquellos recursos que tenemos disponibles en términos ecológicos, de garantía de esa sostenibilidad o ese desarrollo sostenible, de la administración de los recursos que hemos estado hablando, como el agua, por ejemplo. Si acabamos los espacios donde se está produciendo el agua, donde se tiene que reservar ecológicamente una estructura ecológica, hablando de un bosque, de un humedal, y se la estamos cediendo a un desarrollo urbano descontrolado, estamos perdiendo eso, estamos generando un impacto negativo que va a traer unas consecuencias considerables en el tiempo. Ahora, con esto pues también tenemos temas un poquito, digamos, de una escala diferente, que es el cambio climático, que hace esto, pues aumenta la vulnerabilidad de las ciudades frente a los desastres. Y entonces empezamos a ver inundaciones, empezamos a ver deslizamientos, movimientos de masa, vamos a ver un montón de afectaciones que si lo vemos desde una perspectiva de lo que nos comunican los diferentes medios y la prensa, desafortunadamente lo podemos identificar que estos eventos suceden en las áreas donde la población vulnerable o que ha migrado a nuestros territorios urbanos o a esos cascos urbanos termina siendo la más afectada. Y entonces terminamos viendo inundaciones en zonas deprimidas o donde esa urbanización fue descontrolada. Empezamos a ver víctimas, empezamos a ver afectaciones al entorno inmediato, empezamos a ver afectaciones al ecosistema, contaminación, muertes. Esto no debería suceder. Si existiera un ordenamiento territorial consecuente con lo que está pasando en cada una de nuestras ciudades, podríamos mitigar esas dinámicas, casi que se podría decir, esas fallas del ordenamiento. Las podríamos ordenar de una manera diferente. Ahora, ¿qué pasa con esto también? Y es la falta de recursos.
Lo hemos venido mencionando y es importante que lo tengamos en cuenta dentro de nuestras conversaciones sobre el ordenamiento territorial y la planificación urbana. Cuando nosotros permitimos un desarrollo urbano descontrolado, lo que hacemos es quitar nuestros propios recursos, minimizarlos en términos espaciales, físicos, ambientales, ecológicos. Esto no debería suceder porque si no, entonces, ¿qué ciudad, qué espacio, qué territorio le estamos dejando a nuestros hijos, a nuestros nietos? ¿Dónde está esa sostenibilidad de la que tanto estamos hablando? Ahora, para ir un poco más a fondo y tratar de entenderlo desde nuestra cotidianidad, podemos ver un ejemplo de desafío y es lo que sucede en Bogotá. Esa falta de planificación urbana y esa transición que hubo dentro del plan de ordenamiento territorial que terminó sancionando la exalcaldesa Claudia López, pues generó una planificación, una falla en la planificación muy grande que hoy en día la estamos viviendo en nuestra movilidad, causando no solamente esa afectación en términos locales de lo que pasa en la esquina de nuestro barrio con los trancones y con el tráfico que tenemos, con las obras que estamos viviendo, sino que le apuntamos mucho a un futuro con una mejor movilidad en términos de un metro, con una mejor movilidad en términos de una mejora en el sistema masivo de transporte que es Transmilenio, el sistema integrado de transporte y demás. Y resulta que entre lograr eso, disfrutarlo y tenerlo, y lo que estamos viviendo hoy en día, pues hay un caos tremendo que lo podemos vivir todos eh, las personas que estamos aquí en Bogotá. Entonces, con esto vemos que ese desafío también de la participación ciudadana en términos de lo que necesitamos y de lo que podemos identificar como faltantes de nuestras comunidades, a veces no es bien comunicado con las administraciones. Hoy en día, la administración de Carlos Fernando Galán aquí en Bogotá está generando unos canales de comunicación un poco más abiertos donde la participación ciudadana está tomando digamos, un protagonismo diferente. Sin embargo, pues esto tiene que darse en el tiempo, tiene que fortalecerse para que logremos llegar a una planificación que sea consecuente en ambas vías. Recuerden lo que hemos hablado de la comunicación de doble vía para que lo podamos lograr sacar adelante. Por supuesto, el cambio climático que ya lo hemos mencionado, pero aquí es importante tener en cuenta una cosa. Y en la conversación de los políticos de forma reciente, cuando se pedía una rendición de cuentas al director de la Unidad de Gestión del Riesgo sobre lo que sucedió recientemente en el departamento de La Guajira, aquí en Colombia, se hablaba de una afectación de viviendas, de vidas, del costo de los recursos y demás, pero se le decía a este director, es que porque usted no ha hecho, se han cobrado vidas. Yo hago una claridad, no es por lo que ha hecho, es por lo que los que estaban antes de él dejaron de hacer. ¿Por qué? Porque es que esos impactos del cambio climático en nuestros territorios son un proceso que se puede mitigar en el tiempo. Entonces, si hoy sucedió un evento natural que afectó la vida de muchas personas y cobró la vida de esas personas y generó unas víctimas mortales, no es un asunto del hoy y de ahora. Es un asunto que viene gestándose de tiempo atrás, en el que podemos ver que este lenguaje común se da en todas nuestras ciudades. Es que aquí no han generado intervención, no han mejorado la infraestructura. Ya habíamos dicho la falla de ese puente, ya habíamos anunciado la falla de esa vía. Y cuando entendemos que todo esto viene sucediendo un tiempo atrás, dejamos entonces de culpar al que está administrando en este momento. Y entendemos entonces que el ordenamiento territorial tenemos que abordarlo hoy, ahora, para garantizar que ese desarrollo sostenible genere un impacto positivo en las comunidades de nuestro futuro, es decir, nuestros hijos, nuestros nietos. Ellos son los que realmente tienen que enfrentar estos desafíos, pero depende de nosotros si ellos tienen que enfrentar un desafío de una manera muy cruda, muy fuerte, o de una forma en la que, digamos, de alguna manera es un poco más amigable, donde ya hemos implementado algunas acciones y se les ha permitido mitigar ese impacto. Ahora, continuando con nuestra conversación, pues no todo por desafíos y de pronto un escenario que quizás se pueda escuchar como negativo. Aquí hay unas oportunidades muy importantes que tenemos que desarrollar y que tenemos que potenciar como sociedad. Y es la innovación tecnológica, el uso de sistemas de información geográfica o los famosos software tipo ArcGIS nos van a permitir
tomar decisiones basadas en datos reales, para que esas decisiones que tomemos en términos de nuestro territorio sean eficientes y garanticen la protección del territorio y la protección de las personas. Para eso es que tenemos que aprovechar variables como el Big Data, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, para que nosotros podamos aportarle al territorio una mejora desde esa capacidad de tecnología y desde esos datos para poder diseñar planes, por ejemplo, en el caso de prevención, evacuación, emergencia, incluso de desarrollo mismo de esas ciudades o de consolidación de esos territorios de una forma precisa, eficiente. Para esto es la tecnología. Junto con esto, pues las políticas públicas un poco más adaptativas. ¿A qué voy con esto? Hemos hablado sobre la participación ciudadana y aquí es donde tenemos que involucrar a las comunidades en el diseño de sus entornos para que podamos fomentar con ello entonces proyectos que respondan a sus necesidades. Si nosotros como planificadores no generamos una comunicación de doble vía en la que podamos identificar necesidades, pero que también podamos llevar iniciativas al territorio, no hicimos nada. Tenemos que generar una participación ciudadana que sea activa, que involucre a las personas, que las involucre a todos, para que podamos desde esa comunicación poder abordar unas políticas públicas que se adapten, que realmente sean eficientes en términos del impacto que vayan a generar. Y aquí hay algo clave, y es que esas iniciativas comunitarias nos van a permitir reaccionar de una manera más pronta. ¿A qué voy? Cuando tú como comunidad identificas qué es lo que necesitas y es coherente con lo que te está ofreciendo la política pública, puedes tomar decisiones rápidas para poder garantizar la protección de los bienes y de las personas, del territorio, de las comunidades, y así podamos, digamos, aprovechar y potenciar las oportunidades que tenemos en términos de ordenamiento territorial. Ya para finalizar, un ejemplo muy bonito de lo que ha sido un impacto positivo para nuestras ciudades, especialmente para Bogotá y Medellín, es el tema de lo que sucede en Curitiba, en Brasil. ¿Qué pasa con esta ciudad? Esta ciudad, desde su ordenamiento territorial, desde el ejercicio de la administración pública, se integró al territorio y se integró a la comunidad, permitiendo identificar cuáles eran las necesidades. En primer lugar, el tema del desplazamiento y por eso pudo hacer la implantación de un BRT o un sistema de tránsito rápido de esos buses que están, que es el caso de Transmilenio, que fue lo que emulamos aquí en Bogotá, para poder garantizar de una manera eficiente la conectividad en su ciudad y en su, digamos, en su área urbana, en su territorio. ¿Qué le diferencia con lo de Bogotá? Ellos pensaron en la escala humana, entonces no solamente garantizaron la conectividad en la escala urbana, es decir, norte, sur, oriente, occidente, sino que además de eso ofrecieron una condición favorable en términos de calidad de vida y del desplazamiento de esas personas para que, por ejemplo, pudieran acceder a los buses a un mismo nivel de calle. Entonces, tú vas en la calle, tú no tienes que subirte a una gran estación altísima, sino que simplemente abordas el bus. Y las estaciones que están dispuestas para poderse integrar, para que los ciudadanos nos podamos integrar al sistema de transporte, pues están pensadas de una forma funcional, estética, que realmente cumpla con los aspectos o criterios que aportan a la calidad de vida de los ciudadanos. Y digo esto porque hay una gran diferencia con lo que sucede en Bogotá. Quienes han montado en Transmilenio me entienden qué es lo que sucede y bajo qué condiciones se hace ese desplazamiento. Que sí, es eficiente, es un medio de transporte excelente para desplazarte de un extremo a otro de la ciudad. No es el modo más adecuado de hacerlo, porque las condiciones de seguridad, de salubridad, pues no son las más favorables para las personas. Continuemos con el caso de Curitiba. ¿Qué pasa con ellos? Que ellos reservaron unas áreas verdes o protegieron unas áreas para garantizar una intervención de esa calidad de vida de las personas en ese espacio público. Recuerdan que hablábamos del ordenamiento sobre esa equidad espacial o esos beneficios espaciales que se le tenía que garantizar a las personas. Bueno, pues Curitiba lo que hizo fue tratar de buscar que al menos el 80% de la población que usa ese transporte público y que hace, digamos, un ejercicio de desplazamiento por la ciudad, pudiera contar a su vez, como todos los ciudadanos, al menos un índice de 30 metros cuadrados en áreas verdes por habitante.
Bogotá tiene un índice no cercano, pero tiene un índice favorable en el que si nosotros lo vemos más allá de los números, tú puedes salir a la esquina y ves verde porque encuentras una acera, porque puedes encontrar una conectividad con un parque, puedes gozar de ese parque porque tienes bibliotecas, porque tienes un espacio con una infraestructura instalada como ciclorrutas y demás que te permiten garantizar que ese espacio público sea eficiente en términos de lo que tú estás haciendo en tu ejercicio de comunidad. ¿Qué pasa con esta ciudad? Pues que ellos se enfocaron más en la naturaleza, en lo verde, y esto hace que pues sea una ciudad muy agradable en términos, digamos, un poco más cercanos a nosotros, porque no podemos negarlo, así como sucede en Medellín, salir a la calle y ver verde, ver árboles, ver jardines, ver espacios abiertos, públicos donde tú puedas gozar, sentarte, disfrutar, caminar, pues es delicioso, sencillamente es así. Y esto es algo que está sucediendo en esta ciudad, que sucede en las nuestras y que nos ha marcado una tendencia de recuperación del espacio público en función de la calidad de vida de las personas. ¿Qué pasa con esto? Pues ese es el resultado, mejorar la calidad de vida de las personas. Y más allá del reconocimiento global como un referente de la planificación urbana, yo quiero que podamos entender que este ejemplo de lo que sucede con Curitiba, como sucede con otras ciudades, se da en función de que puedas disfrutar, de que te parezca delicioso, que desde lo comunitario, desde lo que se vive como en el rol de peatón, podamos disfrutar de nuestras ciudades. Por eso la planificación o el ordenamiento territorial es tan importante en nuestra cotidianidad. Se trata de lo que vivimos, de lo que disfrutamos, pero no se disfruta en un trancón, no se disfruta en medio de una obra, no se disfruta en medio de una intervención de infraestructura, no se disfruta. Se disfruta en el espacio público, en los conciertos, en los cafés, en nuestras plazas, en nuestros parques. Allí sí se disfruta. Ahora, para resumir, no te quito más tiempo. Equidad. Tenemos que garantizar la equidad espacial, social, económica, en términos de accesibilidad, de recursos, para garantizar que la administración, es decir, que el ordenamiento territorial, que la planificación de nuestros territorios, que la gestión de los recursos se haga de una manera eficiente, en la que se involucre a todas las personas, indiferente de su condición, no solamente desde la accesibilidad o desde la universalidad, sino también desde la parte socioeconómica, cultural y demás. Es importante que garanticemos la equidad en nuestras ciudades. La sostenibilidad, recuerden que esto no es un tema solamente verde, es un tema de participación ciudadana, de equidad, de acciones jurídicas, donde la parte financiera o la parte fiscal también tiene un impacto muy positivo entre esa sostenibilidad. Tenemos que abordar también la sostenibilidad desde el seguimiento, desde la precaución, desde el monitoreo de cada una de las acciones que hagamos o de lo que podamos intervenir en nuestro territorio. Y por supuesto, nada de esto podría ser posible sin la participación ciudadana. Los animo a que busquemos acciones que nos permitan fortalecer con la creación de sociedades, de comunidades, del reconocimiento de nuestros vecinos, de nuestro entorno inmediato, que nos permitan, que garanticen que esa participación ciudadana sienta un precedente respecto a las políticas públicas, para que con ello logremos entonces que esas políticas públicas sean adaptativas. Tengan en cuenta lo que está escrito acá. El ordenamiento territorial es un pilar esencial para construir un futuro sostenible, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, pero también pensando en que esa participación comunitaria se traduce a nuestras familias, se traduce a nuestros hijos, a nuestro entorno inmediato, porque nosotros lo estamos viviendo en el ahora, pero ¿qué van a vivir a ellos? ¿Qué les vamos a dejar a ellos? ¿Qué recursos van a administrar ellos? Es importante que lo consideremos dentro de nuestras conversaciones, desde que lo fomentemos, que lo fortalezcamos desde lo comunitario para que lo podamos sacar adelante. Con este resumen, con estos aspectos, hablando de los desafíos y de las oportunidades que tenemos, quiero dejarles esto muy presente y es que el futuro de nuestras ciudades depende de las decisiones que tomemos hoy. Y esas decisiones no solamente se toman desde las políticas públicas o desde el sector gobierno. Esas decisiones que tomemos hoy
también suceden en nuestro entorno inmediato, en nuestras comunidades, en nuestras familias, sobre cómo aportamos o sobre cómo generamos un estilo de vida que aporte a esa sostenibilidad, a ese desarrollo sostenible de lo que necesitamos como ciudades del futuro para nuestros hijos, para nosotros gozarlas, para nosotros poderlas disfrutar. Sin más, esto ha sido una pequeña introducción sobre lo que es importante o la importancia del ordenamiento territorial, de la planificación urbana, pero entendida desde nuestras conversaciones, desde lo que tenemos de una forma inmediata con nuestros vecinos, con nuestros colegas. Eh, Vamos más allá de la noticia, vamos más allá de la prensa, de lo que nos digan en medios de comunicación y que podamos traerlo a nuestra realidad, a nuestro territorio, a las personas que están en nuestro entorno. Muchísimas gracias por su tiempo, espero puedan disfrutar de este contenido y que nos veamos en una próxima clase o en una próxima emisión de este tipo de videos. De verdad que me gusta mucho enseñarles, me gusta mucho tener esta conversación con ustedes y estaremos en contacto. Un abrazo y bendecido día. Hasta luego.